En caso de que aún no hayas escuchado el episodio número 6 de mi podcast, te invito a que lo hagas antes de escuchar este. Digamos que aquella fue como la primera parte de la historia y me parece importante que se tome en cuenta para lo que quiero compartir el día de hoy. En ese episodio hablo extensamente sobre cómo han sido algunas de mis experiencias dentro del ámbito laboral. Ahí comparto el tipo de complicaciones y retos a los que me he enfrentado. Retos de diferentes tipos, desde tener que lidiar con emociones muy intensas por situaciones que me han parecido injustas, ilógicas o incongruentes, o por no comprender el por qué las demás personas razonan las cosas de una forma diferente a como lo hago yo. Sobre todo cuando observo algo que para mí resulta ser muy obvio o sencillo de resolver, diferenciando que no porque algo sea sencillo signifique que sea fácil. No estoy diciendo que para mí todo sea fácil, sino que hasta cierto punto es sencillo para mí poder ver en muchas ocasiones todos los detalles que conlleva una situación. Es decir, es como si tuviera la capacidad de ver todas las piezas sueltas del rompecabezas y tal cual Sherlock Holmes, a través de un análisis profundo que por supuesto se me da en automático, voy armando todas esas piezas para poder visualizar el panorama completo y tomar las decisiones que me parezcan más adecuadas en ese momento según la situación. Otro tipo de retos que se me han presentado ha sido el tener que tolerar situaciones en las que algunos estímulos del entorno me han causado problemas de salud por mi hipersensibilidad sensorial, como por ejemplo cuando en uno de mis trabajos llegaron unas personas a pintar una pared dentro de la oficina en pleno horario laboral y a ponerle barniz a un mueble que se encontraba justamente junto a mi escritorio, provocándome diferentes malestares por tener que oler todo eso, dolores de cabeza, de ojos, de garganta, etc. O como aquella vez que tuve la gran suerte de que mi escritorio se encontrara justo debajo del tubo por donde salía el aire acondicionado y este no tuviera ningún filtro o rejilla para evitar que saliera al aire muy frío y con polvo. Y sé que muchos podrían pensar que esto a cualquier persona le podría afectar, pero tanto no es así que a nadie de mis compañeros les llegó a afectar tanto como a mí, al grado de que mi salud se vio totalmente comprometida y me vi orillada a presentar mi renuncia, anteponiendo, por supuesto, mi salud. Y tan solo por mencionar algunos ejemplos. Pero sobre todo lo que creo que más daño me hizo fue el hecho de no haber sabido durante casi toda mi vida que soy una persona con un neurodesarrollo atípico y que ciertamente percibo la vida de cierta manera muy peculiar, que tengo un sistema nervioso muy delicado y que por lo tanto mi percepción sensorial se suele ver afectada con frecuencia, lo cual se conoce como hipersensibilidad. El hecho de no haber sabido sobre mis neurodivergencias durante muchos años hizo que todas esas experiencias fueran para mí demasiado intensas, sobre todo porque ni siquiera me entendía a mí misma. No entendía el por qué percibo e interpreto las cosas de cierta manera. Y el no entenderlo no me permitía poder validar mi experiencia de vida, creyendo que mi manera de percibir y mi manera de ser estaba mal, dándole más crédito a lo que otros opinaban sobre mí, creyendo que ciertamente tenía algo malo que me hacía quejarme por todo y que por alguna extraña razón con regularidad me sentía en desacuerdo con respecto a las opiniones de los demás o a su manera de ver las cosas, o que siempre quería tener la razón, o que mi continua necesidad de cuestionarlo todo y mi manera de decir las cosas de manera muy directa solía incomodar u ofender a otros. Por supuesto, todo eso me causaba mucha frustración y me hacía tener un autoconcepto negativo de mí misma. Porque a pesar de que existen todas estas teorías del positivismo tóxico que te hacen repetirte una y otra vez que todo está bien,
que no te debes de quejar por nada, que tienes que ser agradecido, que debes tener todo el tiempo una actitud alegre, positiva y optimista. Cuando es obvio que hay cosas que no están bien y que te afectan, más daño te hace el positivismo tóxico, porque tú mismo te obligas a invalidar tu propia experiencia de vida y por lo tanto te forzas a enmascarar, a fingir que todo está bien cuando no siempre es así. Tampoco es mi intención colgarme la medalla del victimismo diciendo que solo a mí se me han presentado dificultades o retos en el ámbito laboral. Estoy totalmente consciente de que para todos ha habido adversidades en ese sentido. Sin embargo, sí creo importante mencionar que habemos ciertas personas a las que nos cuesta trabajo adaptarnos a ciertos ambientes, y no porque seamos muy quisquillosos o especiales, sino porque tenemos necesidades diferentes, necesidades a nivel físico, mental y emocional, precisamente como consecuencia de nuestro neurodesarrollo. Hoy me abrazo como persona neurodivergente, me siento orgullosa de ser quien soy. Voy reconociendo cada vez más mis fortalezas, mis habilidades, los dones con los que nací, todos los detalles que conforman mi personalidad, que me hacen experimentar la vida con tanta intensidad, teniendo presente y aceptando que siempre habrá aspectos de mí que no van a encajar en cualquier lugar ni con cualquier grupo de personas, y que tengo que saber hacer frente a ello y aprender a elegir los entornos en los que sí puedo estar y quiero estar y en los que no. Y eso, por supuesto, incluye el ámbito laboral. Hoy sé que por mi propio bienestar no puedo irme a meter a lugares donde existan muchos estímulos sensoriales que puedan llegar a afectarme, en lugares donde se pretenda imponer reglas que no me beneficien, en lugares donde no haya personas empáticas y respetuosas cuando necesite algún tipo de apoyo o tenga alguna necesidad, lugares donde haya un excesivo multitasking que me genere niveles altos de estrés y ansiedad, lugares donde no haya cabida para puntos de vista diferentes, lugares donde únicamente les interese explotar al recurso humano sin escuchar sus necesidades personales, lugares donde no haya cabida para un ambiente de total inclusión. Al día de hoy, en nuestra sociedad, siento que aún estamos en pañales en cuanto a poder comprender la gran necesidad que existe de abrirnos hacia el paradigma de la neurodiversidad. Aún existe mucha gente a la que le importa un cacahuate que hayamos personas a las que ciertos estímulos dentro del área de trabajo nos puedan afectar a nivel sensorial, causándonos complicaciones de salud, así como también complicaciones en cuanto a nuestro rendimiento. Por supuesto, eso tiene nombre y se llama ignorancia. Y desafortunadamente, cuando hay ignorancia, no hay cabida para la empatía, para el respeto y para la inclusión. Hace un tiempo alguien me dijo que dejara de creer en un mundo de color de rosa, que eso no existe ni existirá nunca. Y entiendo el punto. Ciertamente, el mundo en el que vivimos está muy lejos de ser color rosa, pero creo que si nos enfocamos en una visión optimista y nos dedicamos a sembrar semillas, aunque sea de a poquito, podremos ir generando mayor conciencia y así aspirar a que poco a poco surjan los cambios. Y una de esas semillitas es este podcast. Así que hoy quiero acercar un poco tu mirada hacia todo lo que significa una experiencia laboral para una persona neurodivergente. No solo para las personas dentro del espectro del autismo, sino abarcando todas las neurodivergencias. Porque a todos se nos presentan retos que muchas veces son difícilmente comprendidos por personas neurotípicas. Además, es importante aclarar que hoy en día ya no es conveniente ver las distintas neurodivergencias por separado. Hay que aprender a entender a una persona cuando en ella convergen varias neurodivergencias. Está comprobado que cada vez más somos muchas las personas consideradas
con una doble o múltiple excepcionalidad, lo cual significa que estamos conformados por más de una neurodivergencia o condición del neurodesarrollo. Ser una persona neurodivergente no solo implica tener que atender ciertas necesidades dentro del ámbito escolar cuando somos niños. Si eres neurodivergente, lo eres hasta que te mueres. Y considerando que a partir de los 20, 21 años en promedio, en caso de que hayas podido estudiar una carrera universitaria, es a partir de ahí que te tienes que enfrentar al ámbito laboral ya en forma, sin mucha opción, y por el resto de tu vida. Aunque para muchos esa etapa comienza más temprano por necesidad o por elección personal. Pasamos gran parte de nuestras vidas dentro de espacios de trabajo donde tenemos que relacionarnos con muchas otras personas, donde tenemos que aprender a convivir, donde tenemos que trabajar en equipo, donde tenemos que lidiar con nuestras emociones, con o sin herramientas para ello, y además aprender a lidiar con las emociones de los demás. Entornos físicos que a veces son y a veces no son tan amigables. Personas con las que tenemos que aprender a comunicarnos para darles o bien recibir de ellos instrucciones. Instrucciones que a veces no son tan claras debido a que cada persona percibe, interpreta y se expresa de determinada manera. Si no aprendemos a comunicarnos con claridad, asertivamente, con transparencia, con empatía y con respeto, tanto verticalmente como horizontalmente, seguirá habiendo caos dentro de los equipos de trabajo, malos entendidos, suposiciones, etc. Y como consecuencia de ello, habrá conflicto y malos resultados. Por lo tanto, se requiere que aprendamos a entendernos unos a otros. Pero para poder entendernos se requiere que aprendamos a escucharnos, a escuchar cuáles son las necesidades y el tipo de apoyo que requiere cada uno. Jefes, empleados, compañeros. Sé que para muchas personas la palabra inclusión puede llegar a chocarles, a hartarlos, pero hasta que no se entienda lo importante que es esto, hasta que no aprendamos a empatizar unos con otros, no avanzaremos como humanidad. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona. Cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal. Cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy? A perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar.
y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hace unos meses en redes sociales pude ver la transmisión en vivo de una charla en donde los participantes eran profesionales de la salud mental, entre ellos algunas psicólogas y psiquiatras con TDAH. Y el tema del cual se habló fue de qué tan conveniente es que una persona neurodivergente informe sobre su neurodivergencia o neurodivergencias en su trabajo. Se compartieron experiencias y puntos de vista tanto de los profesionales como de las personas del público que participaron, tanto autistas como personas con TDAH. Y al final se llegó a la conclusión de que no para todos es conveniente, ni es sencillo de explicar a sus jefes o compañeros. La gran mayoría eligen no hacerlo por miedo a no ser comprendidos, a ser juzgados, a ser rechazados, excluidos y obviamente por miedo a perder su trabajo. Hace poco, dentro de uno de los grupos a los que pertenezco de Facebook, de principalmente personas autistas y algunos con TDAH, tuve la oportunidad de leer la publicación de una chica que comentaba que se suponía que solo los psicólogos de la empresa donde trabajaba tenían conocimiento de su neurodivergencia, pero que por alguna extraña razón la información se comenzó a filtrar y resulta que ahora todos los compañeros se habían enterado y estaban hablando a sus espaldas y comenzaron a tratarla como bicho raro. Y ella se comenzaba a sentir bastante incómoda con la situación y tenía que lidiar con eso todo el día mientras permanecía en horario laboral. Comentaba que ya no se sentía a gusto trabajando y se sentía más excluida que nunca. La escasa información que aún abunda en las empresas con respecto a las neurodivergencias, por supuesto que abre esa posibilidad. La ignorancia muchas veces conlleva falta de empatía, de respeto, de validación de la experiencia de un individuo. Es por ello que personalmente intento poner mi granito de arena en algunas redes sociales, como lo es el caso de LinkedIn, donde comparto fragmentos de mis episodios del podcast y textos informativos con respecto al autismo y a la neurodiversidad en general. Personalmente puedo decir que a raíz de obtener mi diagnóstico de autismo me he enfocado mucho en aceptar mis peculiaridades, en entenderlas, pero siendo muy honesta, creo que si en este momento me lo preguntaran, aún podría dudar entre si preferir ser neurodivergente o neurotípica. Por el simple hecho de que pienso que ser neurotípica me podría facilitar muchísimo las cosas. La convivencia con otras personas, evitaría experimentar la vida con tanta intensidad, mis emociones, mis sentidos, todo lo que ocurre en mi cabeza. Vaya, evitaría quizá tanto conflicto a nivel mental. En términos de salud física, pienso que estaría mucho mejor. No somatizaría tantas cosas ni con tanta intensidad. No tendría que desgastarme en exceso, enmascarando mi comportamiento, intentando a toda costa encajar. No tendría tantos problemas con mis hábitos de sueño, con mi alimentación. Quizá no tendría que lidiar tanto con un cuerpo y una mente tan hiperactivos. No tendría que batallar tanto con mis niveles de frustración y ansiedad. En fin, no lo sé. No tengo una bolita mágica que me asegure que nada de eso ocurriría si tan solo no fuera neurodivergente. Y como no lo sé, y es una simple idea, mejor me enfoco en conocerme mejor y aprender a fluir con ayuda de mis fortalezas y de todas las herramientas que he ido aprendiendo y que sigo aprendiendo. No es que no me guste ser neurodivergente. Tener un pensamiento out of the box, como decimos, simple y sencillamente en el mundo en el que vivimos aún se requiere mucho trabajo de concientización.
cambiar el antiguo paradigma por el de la neurodiversidad y que se nos deje de ver como si fuéramos personas enfermas, con un trastorno mental, con un cúmulo de déficits. En este momento de la historia, en el año 2023, me atrevo a decir que en gran parte de nuestra sociedad aún se tiene un concepto erróneo con respecto a lo que verdaderamente es el autismo, y se desconoce la gran variedad de personalidades que pueden existir, a lo cual se le conoce como espectro. Si bien ya he mencionado anteriormente en este podcast, la condición autista tiene ciertos rasgos específicos en los cuales se basan los criterios clínicos para poder diagnosticarlo, aunque en su mayoría las pruebas aún estén mayormente dirigidas hacia el comportamiento del género masculino, habiendo un sesgo con respecto a las mujeres y personas no binarias. Sin embargo, tiene mucho que ver el entorno y el contexto en el cual se haya desarrollado cada persona autista para determinar tanto las afectaciones que ha tenido a lo largo de su vida como las herramientas que haya logrado aprender e integrar para hacer frente a su vida diaria, a su manera de relacionarse y con respecto a su capacidad de adaptación hacia el entorno. Hasta este momento, desafortunadamente para muchos, un diagnóstico de autismo sigue considerándose como una tragedia familiar cuando se recibe la noticia para algún integrante de la familia, sobre todo cuando se trata de niños. Para quienes viven en México, sabrán que existe cierto apoyo por parte del gobierno para los adultos mayores. Les brindan una aportación económica bimestral, la cual proviene de los impuestos que paga la misma sociedad por diferentes razones y a través de distintos medios. Y aunque el tema no es ese, quiero mencionar que la institución encargada de regular eso se supone que también brinda un apoyo a algunas personas discapacitadas de cierto rango de edad y con cierta situación de vida. Y bueno, sucede que el año pasado mis papás hicieron su trámite correspondiente para recibir este beneficio y en una ocasión mi papá fue a entregar unos documentos y regresando a casa me compartió que se le había ocurrido preguntar que si dentro del apoyo que la institución brinda para personas discapacitadas también tenían considerado el autismo. Y le dijeron que sí. Cabe mencionar que mi papá, al no estar muy empapado del tema que digamos, no se le ocurrió cuestionar absolutamente nada más. Y sé que muchas personas aún tienen en su cabecita la idea de que el autismo es sinónimo de trastorno mental, muy seguramente por la palabra que lo describe según el manual DSM-5, de lo cual ya hablé en el episodio número 2. Y honestamente no tengo ganas de volver a hacerlo. Así que por favor, si no lo has escuchado aún, te invito a escucharlo. El hecho de que se le conozca como trastorno del espectro autista lleva a muchas personas a confundirse y creer que se trata de un trastorno mental, lo cual no es así. La palabra hace alusión a un trastorno del neurodesarrollo, no a un trastorno mental. Y si no sabes lo que es el neurodesarrollo, te invito nuevamente a escuchar mis primeros episodios, específicamente el número 7, donde hablo sobre neurodesarrollo y la poda neuronal. Entonces, mucha gente cree que el autismo es considerado una discapacidad porque conlleva una afectación cognitiva, es decir, problemas en las facultades mentales de la persona, cosa que es totalmente errónea. Y explico el por qué. Como ya lo dije, el autismo por sí solo no es sinónimo de afectación mental. Eso no quiere decir que no haya muchas personas autistas que además de haber nacido autistas, tuvieron la suerte de nacer con otro tipo de dificultades, las cuales por obvias razones sí requieren de mucho apoyo en su vida diaria y dado que les impide lograr ser autosuficientes e independientes. Así como también existen muchas personas que no son autistas ni tienen ninguna otra neurodivergencia y que también tienen una discapacidad cognitiva. Vaya, el autismo es una cosa
y las dificultades cognitivas son otra, y los trastornos mentales son otra, y no son propios del autismo. Generalmente los trastornos mentales requieren medicamento psiquiátrico. Las dificultades cognitivas no precisamente. Y cualquiera de estos puede estar presente en una persona autista o no. Conozco personas que por ignorancia, cuando ven que el comportamiento o la manera de expresarse de una persona no corresponde a lo que se espera según su edad cronológica, suelen referirse a ella como que está enferma de sus facultades mentales. Y no es correcto generalizar, porque el que una persona tenga cierta capacidad o agilidad cognitiva no quiere decir propiamente que esté enferma. Simplemente su neurodesarrollo es atípico. Y eso no significa que no pueda ser muy buena haciendo muchas cosas, incluso mucho mejor de lo que lo hacen otros. Por ejemplo, siendo muy creativa o que tenga agilidad matemática, qué sé yo. Por eso es importante interesarse y aprender del tema, para no confundir una cosa con la otra y para utilizar las palabras adecuadas al referirnos a ciertas condiciones. Yo soy una persona autista, entre otras cosas, porque no solo soy autista. Vaya, el autismo no me define. Soy autista porque mi cerebro interpreta y decodifica la información de cierta manera, porque tengo fijaciones de manera involuntaria en ciertos temas, ciertos objetos, ciertas personas, etc. Y a veces me resulta difícil cambiar mi atención a otra cosa que no sea eso, aunque no es imposible, lo cual se conoce como tener un interés profundo. Soy autista porque tengo la capacidad de detectar y observar cosas, detalles que otras personas pasan por alto. Tengo algunas dificultades para lidiar con situaciones sorpresivas o cambios repentinos. Soy autista porque experimento mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mis sensaciones físicas con sobreexcitabilidad. Y todo ello puede impactar mi sistema nervioso y provocarme cierta desregulación y quizá algunos problemas de salud. Puedo llegar a frustrarme con facilidad y ser presa de la ansiedad. Soy autista porque tengo hipersensibilidad sensorial y como consecuencia un desorden de procesamiento sensorial, entre algunos otros rasgos. Así que soy autista, pero no tengo un trastorno mental. Tengo algunas dificultades, sí, pero gracias a otros rasgos neurodivergentes, tengo una gran capacidad para hacer muchas cosas, incluso mucho mejor de lo que lo hacen otras personas. Rasgos que, por cierto, contribuyeron a invisibilizar el autismo durante gran parte de mi vida, gracias a mis habilidades cognitivas que me permitieron desarrollar una gran capacidad de enmascaramiento desde que era muy pequeña. Espero que se entienda lo que estoy queriendo explicar. Autismo no es sinónimo de afectación mental. Que hay autistas con dificultades cognitivas, sí que los hay, y son los que mayormente reciben un diagnóstico grado 3, por ejemplo, que demuestra que requieren de un apoyo mucho más sustancial al que requiero yo, por ejemplo, en mi día a día. Aunque también ya hablé sobre esto en el episodio número 21, titulado ¿Por qué se habla de niveles o grados en el autismo? Porque mis requerimientos pueden variar de acuerdo al entorno y a la situación en la que me encuentre. Y bueno, continuando con la historia, el caso es que a mi papá le dijeron cuáles eran los requisitos para que una persona discapacitada, en este caso autista, según ellos, pudiera ser candidata a recibir algún apoyo económico. Lo curioso fue que al yo leer los requisitos, enseguida me di cuenta de que obviamente no iba a conseguir ningún tipo de apoyo, porque al parecer existe cierta ignorancia por parte de dicha institución, que no solo se trata de la institución, sino a nivel gobierno, porque uno de los requisitos es presentar un certificado médico de parte de una institución de salud pública que avale dicha discapacidad. Y si tenemos en cuenta que la condición autista no se valida propiamente a través de un simple certificado médico,
expedido por parte de una institución pública, sino que se identifica a través de un conjunto de pruebas psicológicas, las cuales reciben el nombre de diagnóstico clínico, y que dicho diagnóstico debe estar respaldado por un documento con validez internacional, como lo son el Manual DSM-5 o el CIE-11, y que por lo general, al menos acá en México, solo se maneja eso a través de instituciones privadas, pues lo que muy seguramente sucede en esta institución a la que me estoy refiriendo es que deben tener metida en su cabeza la idea de que para que una persona sea autista debe tener problemas con el habla o tener problemas motrices muy notorios o tener una afectación cognitiva muy visible y que sea incapaz de ser autosuficiente y que tenga que depender en gran medida de un cuidador. Por lo tanto, al tener esa idea en cuanto a lo que es una discapacidad y creer que eso es parte de la condición autista, es por ello que seguramente uno de los requisitos que solicitan para acreditarlo sea un simple certificado médico de parte de una institución de salud pública. Y por supuesto, aclaro, no es mi intención hacer de menos ninguna discapacidad, pero siendo realistas, la mayoría de la gente eso es lo que entiende cuando se habla de discapacidad, cuando un individuo presenta ciertas características que son fácilmente visibles. Pero en el caso del autismo, por algo se le considera una discapacidad invisible, porque su esencia, es decir, todos los rasgos base que lo componen no son siempre visibles, sobre todo cuando la persona tiene habilidades y capacidades superiores por encima del promedio. No voy a negar que me sería de mucha utilidad recibir un apoyo por parte del gobierno, por muy mínima que sea, pero todo parece indicar que eso no sucederá, porque es obvio que para muchas instituciones como esta, el concepto que se tiene del autismo todavía sigue en pañales. Desde hace un tiempo vengo escuchando y leyendo en distintas redes sociales de personas autistas, al igual que a diferentes cuentas que hablan de la salud mental y algunos psicólogos, han comentado acerca de las estadísticas que demuestran que habemos muchas personas, sobre todo autistas, que estamos desempleados y que muchos hemos tenido dificultades a lo largo de nuestra vida para conseguir empleo y para poder permanecer en él por un tiempo razonable. Sin generalizar, por supuesto, sé que no aplica para todos, pero sí para una gran mayoría. Siendo algunos de los motivos principales los distintos retos que se nos presentan en cuanto a ciertos estímulos sensoriales, también la dificultad para regular nuestras emociones por una excesiva cantidad de estrés, de frustración y ansiedad, que a su vez está relacionada con el tener que hacer multitasking y el sobreesfuerzo por querer realizar actividades de la misma manera en que lo hacen personas neurotípicas, para quienes esto pudiera ser más sencillo. También la falta de espacios o momentos para descansar y autorregularnos. Las pocas o muchas dificultades que puede haber en cuanto a la interacción y comunicación con los compañeros o jefes, la cual muchas veces no se da de forma tan clara y asertiva. Y eso lo necesitamos mucho, dado que a veces podemos entender o interpretar algunas cosas con cierta literalidad, algunas conversaciones o algunas instrucciones, y es por ello que nos es de mucha ayuda contar con apoyos visuales. Y con esto no quiero dar a entender que no podemos hacer todo esto o tener un buen desempeño. Se trata de un espectro, y es por ello que cada persona autista cuenta con habilidades y capacidades diferentes. Yo he logrado tener siempre un excelente rendimiento en todos mis trabajos, pero por supuesto sí me ha afectado mucho en cuanto a mis niveles de estrés, de ansiedad y de frustración. Hace un tiempo leí en una publicación en la red de LinkedIn acerca de la experiencia de un chico autista, el cual fue contratado por una empresa de renombre y finalmente muy valorado por sus capacidades y su experiencia profesional. Pero en la entrevista que le hicieron, él comentaba cómo en algunos trabajos anteriores había pasado por muchas situaciones difíciles,
Contaba cómo en una ocasión uno de sus jefes le gritó molesto enfrente de todos sus compañeros: «Ya te lo había explicado una vez». Y el chico se sintió muy avergonzado y humillado, porque lo hizo quedar como tonto. Supuestamente le había dado ciertas instrucciones, pero al parecer él no las entendió con claridad, o muy probablemente el jefe no fue lo suficientemente claro y por lo tanto él ejecutó las órdenes de otra manera y no cumplió con lo que se le había dicho. No recuerdo bien, el caso es que su jefe se molestó. Y esto es algo que es muy común en países de América Latina o de habla hispana en general. No estoy segura, pero al menos aquí en México así sucede. Que la manera en que se comunica la mayoría de la gente es en base a suposiciones. Se da por hecho que lo que se dice es totalmente entendido por la otra persona, el interlocutor, y no siempre es así. Al igual que sucede cuando se habla con sarcasmo o bromeando. Y eso muchas veces te hace dudar y desconfiar de la otra persona y de cuáles son sus verdaderas intenciones. Y ese tipo de comunicación desafortunadamente suele traer como consecuencia muchos malos entendidos, malas interpretaciones en todos los niveles, familiar, laboral y ni se diga en las relaciones de pareja. Desgraciadamente eso se da mucho. Por ello es que ojalá todos pudiéramos tomar clases o talleres de comunicación no violenta para que podamos entendernos mejor y comunicarnos mejor. Y bueno, hasta ahora todo esto que acabo de mencionarte es parte de muchos de los motivos que se mencionan con respecto al por qué se nos dificulta a algunos autistas conseguir o conservar un empleo. Sin embargo, existe otro tipo de motivos que no se mencionan tanto y que al menos para mí son muy importantes, lo cual ha contribuido en mi caso, para sentirme desmotivada, desesperada, con poca inspiración y con mucha frustración al momento de buscar trabajo. Y tiene que ver con cierto nivel de congruencia en cuanto a lo que puede ser nuestro propósito de vida, a qué nos queremos dedicar, en qué queremos emplear nuestro tiempo, en qué queremos contribuir, a quién queremos ayudar, con qué tipo de personas nos queremos relacionar. Esa parte siento que es muy importante para todos aquellos que somos de una naturaleza muy sensible, que experimentamos la hiperempatía y que nos preocupamos mucho por los demás, a veces de manera excesiva, además de que podemos incomodarnos mucho ante situaciones de injusticia. Por lo tanto, el hallar un trabajo o proyecto que sea congruente con eso es de mucha importancia. Y cuando no logramos hallar algo así, podemos llegar a frustrarnos y desmotivarnos mucho. Hace algunos años entré a trabajar a un call center en el cual mi labor era hacer llamadas telefónicas a personas en Estados Unidos para comprarles sus propiedades, que tenían que ver con el ramo hotelero. No entraré en detalles, pero es importante mencionar que yo llegué ahí con engaños, dado que el puesto para el que me habían postulado y para el que me habían entrevistado la primera vez no tenía nada que ver con eso. Pero ya estando ahí me cambiaron la jugada. Incluso el sueldo que me ofrecieron era menor al expuesto en dicha vacante. Pero por una necesidad que tenía de independizarme, tomé el empleo. Estuve 7 meses hasta que hubo recorte de personal. Pero durante todo ese tiempo batallé mucho en el sentido de que tuve mucho conflicto interno conmigo misma, porque la labor que realizaba, honestamente, no supe si era legal o no. Yo hacía lo que se me indicaba, al igual que mis compañeros, pero como mi labor era simplemente vincularme con las personas, ganarme su confianza y ofrecerle una propuesta de compraventa, y no sabía exactamente qué era lo que seguía después. Algunos compañeros y yo llegamos a especular que a esas personas les endulzaban el oído y al final de cuentas les terminaban dando mucho menos dinero de lo que les ofrecían al inicio. No voy a entrar en detalles, tampoco es que haya podido comprobarlo, pero el caso es que yo antes de eso me había dedicado
al tema del fitness y había ayudado a muchas personas a mejorar su salud, sus hábitos, su confianza en sí mismas, su composición corporal, etc. El hecho de estar haciendo llamadas para atrapar gente, para que probablemente les hicieran fraude o abusaran de ellos, eso me afectaba muchísimo. Me estresaba, me hacía sentir como si estuviera haciendo algo malo, como si les estuviera fallando a toda esa gente. Me sentí engañada desde el principio, desde que me reclutaron, y a su vez sentía que yo estaba engañándolos a ellos, a los clientes. El caso es que yo sentía que en vez de ayudar estaba contribuyendo a joderle la vida a otras personas, y era un gran peso sobre mis hombros. Incluso veía cómo a otros compañeros ese detalle no les importaba. Me decían que no estaban seguros de lo que pasaba ni les interesaba. Con que ellos hicieran lo que se les pedía y les pagaran por eso, lo demás no importaba tanto. Al fin y al cabo, nuestra labor era simplemente generar un vínculo con las personas amablemente y decirles que la empresa para la que trabajábamos quería darles dinero por su propiedad y hacerles llegar una propuesta. Después de ahí ya eran contactados por otra persona, un broker, y ya nosotros le perdíamos la pista. Honestamente, yo no podía con eso en mi conciencia. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque para una persona como yo, que detesta las injusticias, que es muy sensible emocionalmente, que es hiperempática, que le importa mucho el buen trato hacia los demás, que no le gustan las mentiras, que se preocupa mucho por el bienestar de otras personas y que cuando se le mete algo en la cabeza casi se obsesiona y le resulta muy difícil dejar de pensar en ello y hacer como si nada pasara, al grado de no poder dormir, por algo que se le conoce como sobreexcitabilidad cognitiva e imaginativa, y que cuando tiene alguna duda o especulación no puede quedarse quieta y quiere hacerla de Sherlock Holmes, investigando hasta hallar las respuestas. Para una persona autista, hacer algo así puede ser muy abrumador, muy estresante y muy frustrante. Lo juro. El no saber por qué yo percibía las cosas de esa manera, a diferencia de los demás, de mis compañeros, creo que me preocupaba y me estresaba mucho más. Observar cuál era mi actitud y mi manera de sentir. En otra ocasión, hace ya muchos años, en mi época de trabajar en hoteles, en una ocasión tuve que trabajar en equipo con otros 2 compañeros, los cuales honestamente eran catalogados como un poco especiales, no solo por mí, sino por el resto de mis compañeros. Y para mi suerte, en cierta ocasión me tocó realizar una actividad con ellos 2, solo ellos 2 y yo. Y sinceramente no tengo idea de qué fue lo que pasó, qué les dije. El caso es que varios días después, estando en otra actividad en uno de los hoteles, estando yo a solas con mi jefa, haciendo tranquilamente lo que me tocaba hacer, de repente ella me dice algo como: por cierto, Ruby, ya me dijeron fulanita y fulanito que la vez pasada que trabajaron juntos fuiste muy grosera con ellos. O, bueno, no recuerdo exactamente cuál fue la queja de estos 2 fulanos, lo que le habían dicho a mi jefa. El caso es que ella me dijo: por favor que no se vuelva a repetir, porque si no, para la otra te voy a levantar un acta administrativa. Y yo, o sea, ¿cómo te explico la impresión que sentí en ese momento? Porque no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo. Me quedé como en shock. O sea, jamás en mi vida, ni en mis años de escuela, ni de universidad, ni durante mis prácticas, ni en mi experiencia en el extranjero, ni en mis pocos anteriores trabajos en los que había estado hasta ese momento, nunca, jamás antes me habían dicho algo así. Neta, estaba como en shock. Y lo primero que le dije fue: no entiendo de qué me estás hablando, pero te pido por favor que para aclarar esto llames a esos 2 compañeros y nos reunamos en la oficina
y me digan frente a ti, o sea, mi jefa, qué fue lo que les dije o por qué se molestaron, por qué se ofendieron, ¿no? ¿De qué manera dicen que dije algo que para ofenderlos? O sea, no entiendo. Y solo recuerdo que dentro de mí sentí como una explosión. Obviamente mis emociones se encendieron. En ese entonces reinaba mi confusión. No entendía ni qué había pasado, ni por qué sentía mis emociones tan intensamente dentro de mí, que seguramente fue una mezcla de rabia, impotencia, confusión, vergüenza, miedo y no sé qué más. Eso ocurrió hace como 16 años, algo así, y pude recordarlo en una sesión de psicoterapia, poco tiempo después de haber recibido mi diagnóstico de autismo, cuando me sumergí hasta el fondo y empecé a investigar, a leer, a estudiar, a escuchar a otros autistas, y me topé con rasgos como la literalidad y esta cosa que tenemos muchos autistas que nos dicen que somos muy directos y que a veces no sabemos poner filtros, pero que eso no quiere decir que estemos diciendo mentiras, o sea, simplemente decimos las cosas como son. Yo quiero pensar que algo les he de haber dicho a estos cuates que para mi suerte, como eran muy especiales, ya lo dije, de esas personas que se sienten por todo y están como muy a la defensiva, pues ve tú a saber qué fue lo que platicamos y qué les he de haber dicho, alguna verdad, no lo dudo, pero en vez de que me lo dijeran y lo aclaráramos, ¿no? Ahí como, pues como personas adultas, como debería ser, ¿no? Prefirieron ir a contarle a la jefa. Honestamente, no recuerdo haber discutido nunca con nadie en ninguno de mis trabajos. Y por supuesto que soy totalmente abierta a que contacten a cualquiera de mis jefes anteriores sin ningún problema para comprobarlo. Por un lado, el que la gente no actúe con la madurez necesaria para afrontar situaciones así, desde el respeto. Y por el otro, el hecho de que yo no tuviera el suficiente autoconocimiento, la capacidad de expresión verbal que a estas alturas ya tengo mucho más desarrollada, y el que no supiera los rasgos que conforman mi personalidad neurodivergente en ese entonces. Por supuesto que todo eso contribuyó a que no hubiese habido una adecuada comunicación clara y asertiva. Y si escuchaste ese episodio del que te vengo hablando, el número 6, que es la primera parte de todo esto, donde hablo de mis experiencias laborales, al final de dicho episodio recordarás que te platico acerca de este trabajo en hotelería, en el cual desde la primera entrevista se me prometió que cuando yo estuviera capacitada para cubrir con todos los puestos de todo el departamento, se me haría un aumento de sueldo. Y después de año y medio, que por cierto me explotaban por ser una de las personas con mayor disponibilidad y preparación, cuando pregunté por este aumento de sueldo me dijeron que ya no se podía porque ya se lo habían otorgado a otra compañera, que por cierto estaba maternando y por lo mismo no le daban la misma carga de trabajo que a mí, lo cual se me hacía bastante injusto. No por el maternaje, sino porque no era la misma carga de trabajo y aún así prefirieron darle el apoyo económico a esa persona. Y ya sabes que no te cuento todo este tipo de historias con lujo de detalle solo por puro chisme. Resulta que todo esto, todas las emociones experimentadas con intensidad, la rabia, la impotencia, la frustración, la confusión, el sentido de injusticia, la falta de comunicación clara y honesta, todo esto resuena con muchos de los rasgos que conforman distintas neurodivergencias, además del autismo, como las altas capacidades y también el TDAH, las famosas sobreexcitabilidades que suelen llevarnos a tener conductas impulsivas, que nos llevan a confrontar, a cuestionar, a querer ir al fondo de la situación para resolverla, que nos hace querer saber más para comprender el porqué de las cosas. Este rasgo de impulsividad, cuando va de la mano de mucha frustración, de falta de motivación, de esta sensación de injusticia que te comento, que te puede llevar al aburrimiento
o a la necesidad de experimentar algo diferente, que muchas veces incluso te hace perder la inspiración y el sentido de tu vida. Creo que eso es en gran parte lo que me ha ocurrido todos estos años. Y ha sido uno de los motivos por los cuales he dejado algunos de mis trabajos, en conjunto con otras situaciones que han ocurrido de manera paralela, como por ejemplo conflicto interno con respecto a mis relaciones de pareja. Y cuando se han sumado ambas cosas, el conflicto de pareja y el conflicto de trabajo, eso me ha llevado a experimentar crisis existenciales. Pero sobre todo, como ya lo dije anteriormente, por el hecho de no haber sabido el por qué yo sentía mis emociones tan intensamente y otro tipo de sobreexcitabilidades a nivel cognitivo y sensorial, con mucha certeza puedo decir que más que conflicto en sí, en mis trabajos, mi conflicto interno fue el que me llevó a tener tanto desequilibrio durante muchos años. Aún recuerdo cuando en una ocasión visité a una vieja amiga de la universidad, ya hace varios años, y recuerdo que me dio todo un sermón diciéndome que ya dejara de jugar, que ya me tomara las cosas en serio, que me pusiera a ver por mi futuro, que me buscara un trabajo y que lo conservara, que dejara de estarme moviendo de un lugar a otro, que tuviera una pareja y que echara raíces. Recuerdo que me sentí como si fuera una niña y ella fuera la adulta dándome una cátedra de vida. Y sé que muy probablemente esta vieja amiga ni siquiera esté escuchando mi podcast, pero si lo hiciera me gustaría atreverme a decirle lo que no me atreví a decirle aquella vez, y es: ¿tú crees, en serio, que no quiero nada de eso? ¿Que no quisiera hallar un trabajo? ¿Un lugar en el cual sienta que puedo encajar? ¿En el cual realmente me sienta a gusto y que quiera conservar? ¿Crees que no quisiera echar raíces? ¿Crees que me encanta estar renunciando a mis trabajos y mudándome de ciudad, soltando mis relaciones de pareja y regresando a casa de mis papás, enferma, frustrada, enojada, confundida? Créeme, no ha sido fácil. No he renunciado a mis trabajos ni me he alejado de mis seres queridos en varias ocasiones solo porque sí. Quien sea que piense que solo he estado jugando se equivoca. Muchas de las personas autistas que, así como yo, se han enterado de su diagnóstico en la adultez, seguramente están igual de cansados, queriendo encontrar un empleo, un oficio o un emprendimiento en el cual puedan tener tiempo libre para descansar, para no saturarse, para poder autorregularse. Finalmente, muchos de nosotros estamos entendiendo la gran importancia de poder estar en espacios en donde no vamos a estar siendo bombardeados con estímulos visuales, auditivos, olfativos, tan intensos. Necesitamos que haya mayor flexibilidad en cuanto a las actividades, los horarios. Muchos de nosotros ya no estamos dispuestos a regresar al excesivo multitasking que siguen ofreciendo en muchas empresas. Y lo digo porque lo sigo leyendo en muchas publicaciones de empleos vacantes que veo casi a diario. Pero sobre todo, creo que lo más importante, al menos para mí, es poder hallar un lugar donde trabajar que tenga propósitos significativos, actividades que sumen y contribuyan a mejorar el mundo. He trabajado en empresas que solo buscan enriquecer sus bolsillos o complacer a otros. Empresas que venden artículos que cuestan cerca de $500,000, habiendo tantas personas en el mundo que se están muriendo de hambre, que viven en situaciones precarias, que no tienen acceso a agua potable, a luz, que no pueden pagar servicios de salud. Hay muchas empresas que, en vez de preocuparse por la salud de las personas, venden bebidas azucaradas o productos chatarra. Empresas que venden bebidas alcohólicas, cigarros, productos químicos que están afectando a la madre naturaleza. En fin, puedo decir que aunque he visto vacantes de empleo en ese tipo de sectores, no me han dado ni ganas de postularme o enviar mi currículum. A eso me refiero con que uno de los tantos motivos que por lo general no se mencionan del por qué habemos una gran cantidad de personas neurodivergentes batallando para encontrar empleo es ese:
Nuestra naturaleza nos lleva a querer ayudar, a querer hacer algo que tenga un significado positivo. Ya no me convence para nada dedicarme a algo que no me mueva, que no me inspire, que no sienta que resuena conmigo, con mis ganas de contribuir para algo bueno. Me parece importante que se hable de autismo y de neurodiversidad en las empresas, porque no solo se trata de las escuelas y centros de salud. Es importante que se escuchen las voces de las personas neurodivergentes, que se deje de juzgar a los autistas como enfermos que tienen que curarse. En todos los niveles de esa sociedad se requiere de personas que piensen diferente, capaces de detectar fallas y errores, que puedan ver detalles que el resto no pueden ver con facilidad. Equipos de trabajo donde haya personas con diferentes perspectivas. Una mente autista es estructurada, aprende rápido cosas nuevas, sistemas, métodos, etc. Y es buena siguiendo instrucciones al pie de la letra sin dejar pasar detalles. Tiene facilidad para relacionar patrones. Un autista con facilidad puede observar errores tanto en la redacción de emails, detectar errores en los procedimientos. Por supuesto, no todo es bello y de color de rosa. Un autista puede tener la necesidad de que le repitan las instrucciones más de una vez o que se las expliquen con gráficos, esquemas o por escrito al menos, porque somos mayormente visuales y entendemos mejor de esa manera. Pienso que son muchos los beneficios que una persona neurodivergente puede aportar en un trabajo o en cualquier tipo de proyecto, y que sería bueno que pudieran reconocerse y valorarse todas sus habilidades y fortalezas, dejando de lado el estigma y las diferencias por ser una persona neurodivergente. Y por último, me gustaría recalcar la importancia en cuanto a la idea que existe en cada uno de nosotros con respecto a cómo se supone que se debe de ver una persona que es productiva. Porque mientras sigamos teniendo la idea de que la productividad es sinónimo de más actividades y más tareas resueltas en la menor cantidad de tiempo, sin importar las consecuencias de salud por ese esfuerzo y sin importar el tiempo que le tome al individuo para realizarlo, entonces estamos jodidos. Algunas personas pueden ser más susceptibles a temas como la ansiedad, la frustración, la desregulación emocional y del sistema nervioso. Pero el ser más susceptible no quiere decir que no pueda cumplir con dichas tareas. Se requiere de empatía para entender eso y cierta paciencia. Y detrás de esa paciencia puede haber una gran recompensa. Aún y con todo lo bueno que podemos aportar las neurodivergencias a los diferentes espacios laborales, para muchos de nosotros puede seguir siendo muy complicado el atrevernos a compartir con las empresas nuestra verdadera naturaleza neurodivergente, por todas las creencias y estigmas alrededor de ello, y por la ignorancia que aún existe en nuestra sociedad. Ojalá que el mensaje llegue a donde tenga que llegar para que siga habiendo cambios y adecuaciones para quienes lo necesiten en mayor y en menor medida. Para que pueda haber mayor inclusión, primero debe haber mayor nivel de empatía. Y para que haya empatía se requiere que cada uno de nosotros estemos dispuestos a voltearnos a ver, para darnos cuenta de que nadie es tan especial como para creerse más que los demás, que nadie tiene la verdad absoluta de nada. Todos necesitamos de todos. Estamos destrozando el planeta. El cambio climático, la pobreza, el abuso de poder, la enfermedad, los desastres naturales, la violencia, las guerras. Nos estamos separando cada vez más los unos de los otros. La inclusión no es un chiste, no es una moda, no es un capricho. Es una necesidad si queremos sobrevivir como especie. Te agradezco por escuchar mi podcast. Ojalá que el contenido que comparto esté siendo de utilidad para muchas personas. A veces no es tan sencillo tener la mente relajada y en un estado de creatividad para generar contenido en redes sociales. Con tantas cosas que ocurren en el día a día, con todos los procesos que vamos transitando, procesos internos de mucha confrontación
y de mucho aprendizaje, por supuesto, muchos duelos con respecto al pasado, muchas preocupaciones en cuanto al futuro y mucho esfuerzo y presencia para experimentar el aquí y el ahora de una manera distinta, más amorosa, más compasiva, con mayor autoridad y con mayor voluntad. Me encuentras en redes sociales, en Facebook e Instagram como @podcastlibérate. Me escuchas tanto en Spotify como en YouTube, Google Podcast, Anchor y otras plataformas. Recuerda que en el link de mi perfil de Instagram encuentras la opción para hacer algún donativo para que pueda seguir sosteniendo este podcast, el cual comparto como parte de mi propia experiencia de vida y espero poder seguir haciéndolo. Soy Robbie Elena y me escuchas en un próximo episodio. Te mando un enorme saludo. Chao.